un ejercicio, el cual, permítanme. Bueno, como les mencionaba. Bueno, aquí tenemos un primer ejercicio y el enunciado dice: una pelota es arrojada hacia arriba desde un puente y después de 3 segundos su altura sobre el suelo está dada por la expresión h de t igual a menos 16 t cuadrada más 50t más 36 pies. Y nos preguntan en 5 incisos cuál es la altura del puente, cuál es la velocidad promedio de la pelota para el primer segundo, hacer una gráfica de la función, determinar la altura máxima y cuál debería ser la velocidad de la pelota cuando esté en su altura máxima. Además, nos piden utilizar la gráfica de h para decidir en qué tiempo t la pelota alcanza su altura máxima. Y como último inciso, obtener la velocidad instantánea en t igual a 1 segundo. Bueno, para el inciso A, nos dicen que la función que describe la altura de la pelota es h de t igual a menos 16t cuadrada más 50t más 36. Para nosotros conocer la altura del puente, nosotros sabemos que está una persona parada en el puente quien tiene la pelota y la va a arrojar en dirección vertical hacia arriba. Esta función describe en qué posición se encuentra la pelota respecto al tiempo. Si nosotros tomamos el tiempo inicial, es decir, t igual a 0, estamos diciendo que la pelota se encuentra en su punto de reposo, es decir, arriba del puente, sin haberse movido. Entonces, sustituir en la función t igual a 0 nos daría la posición de la pelota sobre el puente, que podríamos, bueno, en estos ejercicios se desprecia la altura de la persona y podemos decir que la altura de la pelota en el tiempo 0 es la altura del puente. Así que aquí simplemente hay que hacer una evaluación de la función en t igual a 0 y eso nos da menos 16 por 0 al cuadrado más 50 por 0 más 36. Y simplificado nos queda 36. Que bueno, como la función está dada en pies, quiere decir que la altura del puente es de 36 pies. Entonces ahí está resuelto el inciso A. Ahora, para el inciso B, nos piden la velocidad promedio. Y si recuerdan, ayer vimos que la velocidad promedio está expresada como el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. O que podíamos expresarlo como nuestra función evaluada en un tiempo t más el incremento en la variable, que en este caso es el tiempo, menos la función evaluada en la variable, que es t, dividido entre el incremento en el tiempo. Para este ejercicio nos dicen que quiere saber la velocidad promedio para el primer segundo.
Es decir, nosotros sabemos que la variación en el tiempo delta t es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. Aquí nos están diciendo que el tiempo final es el primer segundo y bueno, no sé que para el primer segundo, es decir, partimos del tiempo 0. Entonces, con tiempo final igual a 1 segundo y tiempo inicial igual a 0, nos queda que delta t es igual a 1 segundo. Esa es la diferencia en los tiempos. Y sustituimos en la ecuación que encontramos de la velocidad promedio, que nos queda que necesitamos la función evaluada en t, que es 0, más el incremento, que es delta t, menos la función evaluada en 0 dividido entre 1 segundo, que es delta t. Bueno, sabemos que cualquier cosa dividida entre 1 es ese mismo número y que 0 más 1 es 1, entonces simplificando nos queda que necesitamos el valor de h evaluado cuando t es igual a 1 menos h evaluado en el tiempo inicial. Y eso nos da, para el caso de h evaluado en 1, nos queda menos 16 por 1 al cuadrado, más 50 por 1, más 36. Y h0 lo calculamos en el inciso A, que es 36, así que nada más lo sustituimos con signo negativo, que es menos 36. Aquí 36 y 36 se eliminan, nos queda menos 16 más 50, que eso es 34. Y ojo con las unidades, es pies sobre segundos. Esta parte de arriba nos da en pies y aquí abajo tenemos un segundo, entonces no hay que olvidar que esto de aquí es sobre segundo, para que al final nos quede pies sobre segundos, que es la velocidad. Así que la velocidad promedio de la pelota para el primer segundo, desde que se lanzó, va a ser una velocidad de 34 pies por segundo. Para el inciso C nos piden hacer la gráfica y determinar la altura máxima y decir cuál debería ser la velocidad de la pelota cuando esté en su altura máxima. Bueno, nosotros sabemos que la velocidad, por lo que se mencionaba ayer, está definida como la derivada de la función que describe el comportamiento, el movimiento de la partícula o el objeto con respecto al tiempo, que es decir, que la velocidad es igual a la derivada de h respecto al tiempo. Sustituimos h y nos queda la derivada respecto al tiempo de menos 16t cuadrada más 50t más 36. Y bueno, por reglas de derivación, separamos esta derivada, esta suma de la derivada de una suma como la suma de sus derivadas, y nos queda la derivada de t de menos 16t cuadrada más la derivada respecto al tiempo de 50t más la derivada respecto al tiempo de 36. Y bueno, como ya les explico las reglas de derivación, la derivada de una t al cuadrado se baja el exponente y se le resta un 1, es decir, menos 32t. La derivada de una constante por t, bueno, por la variable, es solamente la constante, que sería 50, y la derivada de una constante es 0. Así que aquí, bueno, es más 0. Entonces, tenemos que la velocidad va a ser menos 32t más 50.
Esa es la velocidad, bueno, la función que describe la velocidad de nuestra pelota respecto a la variable del tiempo. Ahora, si nosotros, bueno, si lo han visto y arrojado un objeto hacia el aire, cuando el objeto llega a su máxima altura, es decir, nosotros tenemos una pelota y la aventamos, la pelota sigue subiendo, subiendo, hasta que llega un punto en el que se queda quieta y vuelve a caer. Mientras la pelota va subiendo, lleva una velocidad, que es la que hace que se desplace. Cuando llega a este punto, que es lo que llamamos la altura máxima, la velocidad que adquiere esta pelota es cero, ya que cuando llega a la velocidad cero, ya no se mueve, ya no va a ir más arriba, es decir, llegó a un punto máximo y entonces va de regreso, va a empezar a caer. Así que nosotros podemos definir como que la altura máxima cuando uno arroja un objeto de manera vertical es cuando su velocidad se hace nula. Ahora, si nosotros sustituimos este b igual a cero en nuestra función de la velocidad respecto al tiempo y despejamos el tiempo, como se muestra aquí, que es 0 igual a menos 32t más 50, nos sale que el tiempo es igual a 25 sobre 16 segundos. Entonces esto nos dice que cuando han pasado 25 sobre 16 segundos, la pelota ya posee una velocidad igual a 0 y ya llegó al punto más máximo verticalmente al que puede llegar. Es decir, ya tiene su altura máxima, pero aún no conocemos el valor. Entonces, para conocer su valor, regresamos a la función del desplazamiento, que es h de t, igual a menos 16t cuadrada más 50t más 36. Y sustituimos el tiempo que encontramos, que era cuando llega al punto más alto. Sustituimos aquí 25 sobre 16 y bueno, haciendo la álgebra de esas operaciones, llegamos a que la altura máxima que va a alcanzar es 75.0625 pies. Con esto, bueno, encontramos la primera parte del inciso, que nos decía la altura máxima. Ahora nos pregunta, ¿cuál debe ser la velocidad de la pelota cuando está en su altura máxima? Como ya lo describí, cuando un objeto es lanzado y llega a su punto más alto, va perdiendo velocidad. Y cuando llega a ese punto, llega con una velocidad cero. Debido a que llega con una velocidad cero, es que el objeto puede empezar a caer. Si no puede llegar a su punto máximo y decir que tiene cierta velocidad, porque decir que el objeto tiene velocidad quiere decir, bueno, implica que se sigue moviendo. Así que quiere decir que va a llegar todavía más arriba. Así que la siguiente parte del inciso, es decir, que la velocidad a los 25 sobre 16 segundos es igual a 0. Y para hacer la gráfica, bueno, trazamos nuestros ejes, el eje del tiempo, el eje de la altura, y marcamos nuestro punto inicial, que encontramos que la altura del puente, es decir, nuestra función h evaluada en t igual a 0, era 36 pies. Así que marcamos aquí el 36 y es a partir de ahí de donde se mueve. Luego, como el tiempo va hacia adelante, bueno, marcamos aquí nuestras líneas, t igual a 1, t igual a 2 y t igual a 3. Y marcamos
el 25 sobre 16 segundos. Sabemos que en ese tiempo va a llegar a su altura máxima y que la altura máxima es de 75.0625. Marcamos sobre el eje de h de t el 75.0625, trazamos una horizontal, una línea perpendicular a ese eje, y lo mismo con el de 25 sobre 16 sobre el eje t. Trazamos una perpendicular a ese eje y donde se intersecta va a ser nuestro punto de altura máxima. Así que bueno, trazamos una parábola partiendo del 36, que llega a su máximo, que es 75.0625 pies, y a partir de ahí empieza a caer otra vez. Y bueno, no sabemos exactamente hasta dónde cae, no nos lo pregunta el ejercicio, pero como es un bosquejo, podemos dejarlo así. Nosotros sabemos que va a haber un punto en el que va a regresar a la altura de 36 y lo podemos determinar. Que sería dándole a h de t el valor de 36 y, bueno, igualándolo con esta h de t, que es la función cuadrática. De ahí vamos a obtener dos valores para t, donde uno va a ser 0 y el otro va a ser el siguiente punto donde va la pelota a caer. ¿Dónde dijiste que se indetermina? ¿Que se indetermina? Ajá, ahorita dijiste. A ver, no recuerdo haber mencionado indetermina, pero Una disculpa, perdón. dije que se intersectaban. Ay, perdón. Bueno, sí, indeterminaciones no hay, pero intersección sí es. Y es en este punto de aquí, que lo que estaba haciendo era trazar gráficamente la altura máxima con el tiempo en que se llega a esa altura máxima, ver dónde se intersectaban esos puntos para poder hacer mi gráfica. Y partir del 36 hasta ese punto y luego que caiga. Bueno, continuando, nos dice el inciso D que necesitamos conocer el tiempo en que la pelota alcanza su altura máxima. Bueno, el tiempo ya lo determinamos y gráficamente también podemos verlo, que es 75 sobre 16 segundos. Así que bueno, ese resultado ya estaba. El inciso E nos pide, que es el último, obtener la velocidad instantánea en t igual a 1 segundo. Si se dan cuenta, bueno, con este ejercicio uno puede demostrar que la velocidad promedio y la velocidad instantánea no son las mismas. La velocidad instantánea es la fórmula de la velocidad que ya calculamos, que es la derivada del desplazamiento, bueno, de la función movimiento respecto al tiempo, que encontramos que era menos 32t más 50. Para conocer la velocidad instantánea cuando t es igual a 1, lo único que hay que hacer es evaluar esta función en t igual a 1. Es decir, b de t evaluada en t igual a 1 es igual a menos 32 por 1 más 50, que esto es igual a 50 menos 32. Y bueno, 50 menos 32 es igual a 18 pies sobre segundo, porque esta función es una función de unidades pies sobre segundo. Ya que, bueno, h es una función de pies
Y abajo tenemos derivada respecto al tiempo, que es segundos. Entonces queda pies sobre segundos. Y si se dan cuenta, tenemos una velocidad instantánea en este punto, cuando pasó un segundo. Es decir, si nosotros lanzáramos la pelota, consiguiéramos congelar la situación y acercarnos con un objeto milagroso a medir la velocidad en ese punto, esa pelota que está quieta, nos va a parecer que llevaba una velocidad de 18 pies por segundo. Pero la velocidad promedio que consiguió esa pelota en el intervalo de 0 a 1 segundo es de 34 pies por segundo. Es decir, esta velocidad promedio es en el intervalo de 0 a 1. Pero exactamente en el punto 1, o sea, en el segundo 1, la velocidad es de 18 pies sobre segundo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Creo que no. No. Bueno, Ok. Entonces pasamos al siguiente, que este es un problema como los que mencioné ayer de economía, y nos dice, la producción diaria en una mina de carbón después de T horas de operación está dada por la función P de T igual a 40T más T cuadrada menos 1/15 de T cúbica toneladas, con T en el intervalo cerrado de 0 a 2. ¿Cuál es la razón de producción en toneladas de carbón por hora en T igual a 8 horas y en T igual a 10 horas? Bueno, si ven aquí en las notas de ayer, habíamos visto que se solía denotar como CDX a la función de producción, a lo que era el costo. Este es costo de producción y esta es cantidad de producción. Es decir, esta función PDT nos dice que dependiendo cuánto tiempo trabaje en la mina, es la cantidad de carbono que van a sacar, una aproximación. Y está definida nada más para una jornada laboral de 0 a 12 horas. Ahora nos pide la razón de producción, que como se mencionaba ayer, una razón de cambio o de producción o de incremento, matemáticamente es una derivada. Es decir, nos están pidiendo cuál es la derivada de la función P de T cuando T es igual a 8 horas y cuando T es igual a 10 horas. Ahora que podemos leerlo así y entender el problema, lo que hacemos es derivar respecto a la variable de tiempo nuestra función P de T, que es de la producción. Nos quedaría la derivada respecto del tiempo de 40 veces T más T cuadrada menos 1 sobre 15 T cúbica. Y esto, bueno, por las reglas de derivación, podemos separarlo la derivada de una suma como la suma de sus derivadas y nos queda la derivada respecto al tiempo de 40T más la derivada respecto al tiempo de T cuadrada más la derivada respecto al tiempo de menos 1/15 de T cúbica. Y bueno, la derivada de una constante por la variable respecto a esa variable es la constante. La derivada de la variable a una potencia, no sé si ya les haya enseñado esa fórmula a la maestra Marina, pero tenemos que la derivada respecto a una variable, la que sea x, de x a la n potencia es igual a n por x a la n menos 1. Es decir, bajamos el exponente
y multiplicamos a x a la exponente, multiplicamos por x a la exponente menos 1. Que en este caso de t cuadrada sería 2t y de t cúbica sería 3t cuadrada. 3 sobre 15 lo podemos simplificar como 1 sobre 5 y con el menos nos queda menos 1/5 de t cuadrada. Esta sería nuestra razón de producción, es decir, la derivada de la producción respecto al tiempo. Y bueno, me comenta la aplicación que está por acabarse el tiempo. Cierro sesión y regresamos.